Bueno, en primer lugar, darte las gracias a ti y a tu equipo y hacer valer, como estábamos hablando antes de que comience la clase, el posgrado que estáis haciendo, que creo que aporta mucho valor porque a día de hoy hay mucho ruido en términos de formación y conseguir que haya una formación específica para un sector en específico y que pueda aportar valor de verdad y juntar a directivos de empresas un viernes a las 12 de la mañana, que además en este sector es un horario complicado, pues es todo un éxito. Así que bueno, pues sin más voy a empezar a compartir, ¿vale? Habréis recibido todos un archivo Excel que vamos a trabajar en la segunda parte de la clase, el cual no podréis abrir porque os pido una contraseña que ahora os daré, ¿vale? Pero antes de empezar Vamos a ver, esto va a ser la pantalla 2. ¿Veis la presentación, verdad? Sí, se ve perfecto. Vale, perfecto. Si hay cualquier problema me va diciendo Julio. Decía que antes de empezar a trabajar el archivo, ¿vale? Porque al final el objetivo de hoy es que tengáis una herramienta que os sirva para el trabajo y para incorporar en el día a día que no teníais antes o que al menos si teníais podáis perfeccionarla, pues creo que es necesario explicar un poco en qué consiste esto de la subactividad y cuál es su importancia, ¿vale? Entonces, la clase se va a dividir en tres bloques que vamos a ver de forma muy rápida, ¿vale? El primero de ellos va a ser vamos a hablar sobre las variables fundamentales para el cálculo de coste. El segundo, cómo se confecciona o cómo se forma una cuenta de resultado analítica. Y ya el tercero entramos de lleno en la subactividad. Antes de empezar, deciros que me comentaba Julio que es un curso que es bastante participativo, por supuesto. No esperaros al final para realizar ningún tipo de cuestión. Cualquier duda que tengáis o cualquier cosa que queráis aportar o incluso aportar vuestro punto de vista distinto, sois bienvenidos, ¿vale? Así que pues vamos a ello. Para el cálculo de costes hay infinidad de datos que podemos utilizar, ¿vale? Pero para mí hay dos que son fundamentales y que cualquier empresa de transporte discrecional, ¿vale? Esto es muy importante. El enfoque de hoy va especializado fundamentalmente para las empresas que realizan servicios discrecionales, no para aquellas que realizan líneas urbanas de forma, o al menos el grueso de su negocio son las líneas urbanas, porque creo que el análisis ha de ser distinto, pese a que pertenezcas más al autobús, totalmente diferente. ¿Vale? Como decía, hay dos variables que son fundamentales para poder calcular los costes de una empresa de autobuses desde un punto de vista que nos sirva para mejorar y para tomar medidas de implantación real en el día a día, ¿vale? Las medidas las conocéis prácticamente todos seguro o todos, las variables. Son la distancia, que se mide en kilómetros, y el tiempo, que se mide en horas, ¿vale? Cualquier empresa, tenga el tamaño que tenga, tiene que registrar estas dos variables desde un rango más genérico hasta un rango más específico. Es decir, hay muchas empresas, nos encontramos muchas empresas que no registran datos porque tienen un volumen reducido y no tienen la capacidad de tener un software propio. Pero el kilómetro y las horas se puede registrar incluso desde el tacógrafo digital. Es decir, que no dejemos de trabajar porque no tengamos la herramienta perfecta. Yo tengo casos de incluso de algunos clientes que registran los kilómetros autobús por autobús, el jefe de tráfico una vez al mes a mano, ¿vale? Es decir, que la capacidad de registrar estas dos variables la tenemos. Luego, cuanto más podamos inventarla y cuanto más podamos imputarla a líneas de negocio en concreto, a cliente en concreto o a servicio en concreto, por supuesto iremos perfeccionando el análisis, pero no por no tenerlo perfecto, dejemos de hacerlo, ¿vale? Estas son las dos variables fundamentales que afectan a la cuenta de resultados de las empresas de autobuses, pero es muy importante que entendamos cómo analizar cada una de ellas, porque son totalmente distintas y las conclusiones que nos tienen que dar son diferentes. No podemos analizar los servicios exclusivamente por los kilómetros que realizamos, ni exclusivamente por la hora de dedicación que tienen.
La distancia. La distancia, medida en kilómetros, son todos los costes que asociamos al desplazamiento del vehículo. Es decir, por su propia descripción, hablamos de costes variables. ¿Vale? Dentro de esos kilómetros vamos a encontrar dos tipos, en vacío o en ruta. ¿Vale? Este tipo de costes que hay asociados al movimiento del vehículo, nos vamos a encontrar, evidentemente, al combustible, nos vamos a encontrar a las reparaciones y nos vamos a encontrar a, por ejemplo, las dietas, ¿vale? No sé si a alguien le choca el hecho de que las dietas se encuentren en esta categoría kilométrica, pero es así. Si alguien tiene dudas, como he dicho, ir realizando las consultas sobre la marcha. Y luego, por otro lado, tenemos el tiempo, ¿vale? Que son los costes en los que tenemos que incurrir para prestar el servicio, independientemente de que éste se preste o no, ¿vale? Por lo tanto, son gastos que no son intermitentes, ¿vale? Es decir, los gastos que hemos visto antes solamente se dan si realizo el servicio. Estos gastos se van a dar realice el servicio o no lo realice, ¿vale? Aquí, siguiendo las mismas categorías, podríamos tener horas en vacío y horas en ruta, y los costes que tendríamos asociados pues sería el del conductor, la amortización del vehículo, el staff, en este caso, no estaría aquí incluido, ¿vale? Nosotros vamos a hablar de costes fijos directos, es decir, solo aquellos que afectan directamente al autobús. Todos los gastos indirectos, todos los gastos de estructura los debemos de dejar fuera de este análisis, ¿vale? Y aquí, además de tener las horas en vacío y las horas en ruta, nos encontramos con varios tipos de hora más, ¿vale? Que es lo que vamos a ver hoy. Para eso he cogido un caso concreto sobre un trabajo que realizamos con los compañeros del Stratford, con Lorena y Graciela, que me comenta Julio que también son profesores del máster y que por lo tanto conocéis, ¿vale? Ahí Lorena nos encargó que estudiásemos la rentabilidad económica, en este caso del transporte escolar de Vizcaya, ¿vale? Porque, bueno, pues había salido una nueva licitación y los clientes consideraban que el precio no era, no era justo o que no cubría los costes del servicio, ¿vale? Y aquí pues tenemos una infografía sobre cómo el tiempo va influyendo en el servicio, ¿vale? Lo que está en rojo, vamos, si vamos desde el principio hacia la derecha, nos encontramos el tiempo que está en vacío, es decir, salgo desde mi cochera y me dispongo a realizar el servicio, realizo el servicio, vuelvo y dejo el coche en mi cochera. Eso lo consideramos tiempo de inactividad, ¿vale? Porque es un periodo en el que no tengo otro servicio, al menos analizaba este servicio de forma exclusiva. Nuevamente vuelvo a salir, realizo el servicio, vuelvo a hacer vacío y aquí nos encontramos con el famoso tiempo de espera, que es un tiempo, la diferencia entre el tiempo de inactividad y el tiempo de espera es que el tiempo de inactividad me permite volver al origen, me permite volver a mi cochera y por lo tanto potencialmente puedo realizar otro servicio, y el tiempo de espera es un tiempo que normalmente por su propia explicación es más reducido, no me permite volver a mi cochera y no me permite realizar otro tipo de servicio. ¿Vale? Pero tengo el coche parado y estoy esperando a que el cliente venga. En este caso, hablamos de un colegio y de un instituto y por eso hay un tiempo ahí en el que tengo que esperar a que salgan los alumnos del instituto. Y ya luego vuelvo a la cochera. ¿Vale? Esto es de lo que vamos a hablar. Nosotros tenemos en cuenta estos costes a la hora de realizar los cálculos de rentabilidad de los servicios, a la hora de decidir si presentarme a una licitación o no, porque precisamente el caso de las licitaciones de escolares es bastante común porque se está dando la misma problemática en toda España. Anteriormente, el transporte escolar era súper rentable y me permitía pagar el autobús y el conductor prácticamente haciendo el servicio por la mañana y el servicio del mediodía. Las empresas, la administración pública se ha dado cuenta de que no tiene por qué pagar un precio tan elevado y para realizar sus cálculos lo que analiza es exclusivamente el tiempo de servicio. Hemos pasado de un extremo a otro. Si bien antes el precio, aunque lo que voy a decir es impopular, el precio estaba por encima del mercado y se pagaba o las empresas cobraban más de lo que valía el servicio, hoy nos encontramos con el caso contrario, porque quieren pagarnos exclusivamente por la franja que está en verde. Pero claro, yo por la franja que está en verde no soy capaz de realizar el servicio con todos los costes que tenemos asociados a ello.
¿vale? Esto es lo que vamos a trabajar hoy. El Excel está preparado para poder realizar este análisis, pero antes de pasar a ese archivo Excel, quiero también que al haber explicado qué son los costes de tiempo y qué son los costes kilométricos, cómo plasmamos eso en nuestra cuenta de resultados, ¿vale? Porque las cuentas de resultados eh, normalmente o en la mayoría de los casos me encuentro que se analizan por EBITDA, ¿no? Que es el ratio por excelencia para analizar la rentabilidad de una empresa, sea del sector que sea. Y está bien, no nos tenemos que descuidar y tenemos que analizar ese ratio. Pero, en mi opinión, las empresas de autocares tienen que analizar su margen de contribución. Su margen de contribución viene a ser las ventas menos los costes directos, antes de imputar todos los gastos indirectos. Ahí incluimos los costes kilométricos, que hemos visto antes, los costes de tiempo, que también hemos visto, y otros costes directos que pueda haber, que no vamos a entrar en ellos para no hacer la clase más extensa de lo que realmente necesitamos. Nosotros, como decía Julio, hemos creado más que una marca de consultoría propia para el sector de los autobuses, hemos creado una herramienta que permita a las empresas de transporte comparar sus gastos desde una perspectiva analítica con respecto a su competencia. ¿Cómo lo hacemos? Analizamos lo que dice el Observatorio de Costes, que muchos de vosotros también tendréis analizado y sabéis que varias de las variables que utilizan no se corresponden con la realidad, porque me atrevo a decir, por ejemplo, he revisado ahora el precio de combustible sobre el que realiza los cálculos el Observatorio de Costes, es un precio de 1,40 euro litro, y estoy totalmente seguro que ninguno de los presentes compra en su empresa el combustible a ese precio. Pero luego también hay otros costes que infravalora, ¿vale? Entonces nosotros lo que tratamos de aportar es la capacidad de que puedas comparar tus costes con los del resto de usuarios de la plataforma, por supuesto, de forma hecha en promedio, de tal manera que tú nunca puedas saber cuál es la rentabilidad de una empresa en concreto. Simplemente es una herramienta que te permite saber si tus costes kilométricos y o de tiempo están según el mercado o no, ¿vale? Dentro de los costes kilométricos podemos revisar simplemente y de forma rápida que tenemos el combustible, tenemos las dietas, tenemos el resto de consumos, como puede ser la urea o aceites, etcétera, y las reparaciones. Aquí, siguiendo con el ejemplo, podemos ver cómo el observatorio de costes tiene por vehículo un coste de combustible significativamente mayor a lo que nosotros vemos en base a nuestra experiencia y en base a los clientes que tenemos, que no se corresponde con la realidad. Igual que, por ejemplo, los ratios que utiliza de reparaciones, rara vez encuentras una empresa que sea capaz de alcanzarlo. Luego nos encontramos el punto contrario con los costes de tiempo, ¿vale? Aquí nos ocurre justo lo contrario y es el motivo por el que he decidido que centremos la clase de hoy en cómo poder incidir en reducir los costes del tiempo, ¿vale? Porque nos encontramos que el gasto de conductor en relación a la facturación, en casi todos los casos o en casi todas las empresas es mayor que a lo que indica Observatorio de Coste o a lo que inicialmente se presupuesta en un escandallo. Y esto ocurre porque el transporte discrecional, por su propia naturaleza, está compuesto por servicios que son intermitentes, sus itinerarios son intermitentes. Y no es fácil, no es nada fácil que un conductor que esté contratado a 40 horas trabaje 40 horas. Y es aún más difícil que si yo tengo un servicio que me ocupa 20 horas semanales, encuentre conductores que estén dispuestos a trabajar por 20 horas. Porque esto antes no pasaba. Antes teníamos más facilidad con los conductores en muchos sentidos. Limpiaban el autobús, reparaban el autobús, si tenían que trabajar más, trabajaban más, si tenía que trabajar alguien menos, podía tener alguien con jornada reducida. Hoy la realidad del mercado es bien distinta y nos encontramos con que yo soy el que tengo que dar facilidades al conductor para que se quede en mi empresa, porque de lo contrario se va. Porque hay 28 empresas más alrededor mía que están dispuestos a contratarlo. La mano de obra cualificada en este sector escasea, es un hecho, y eso, bajo mi punto de vista,
se puede analizar desde dos perspectivas. Como un problema, pues lo es cierto, pero un problema siempre lleva a una oportunidad. Y la oportunidad es que me permite gestionar este problema mejor que la competencia. Si lo gestiono mejor que la competencia, voy a ser más rentable que la competencia y por lo tanto voy a poder ofrecer mejores precios que la competencia y así sucesivamente ir incrementando mi volumen de negocio y mi rentabilidad. ¿Vale? Pues eso es hacia lo que vamos a ver hoy. Para incidir todavía más sobre la importancia de los costes del tiempo, he preparado esta gráfica donde podemos ver la evolución del coste de los kilómetros y el coste del tiempo. ¿Vale? Podemos ver cómo el coste de los kilómetros, el tendencial es hacia arriba, pero también tiene momentos de subida y de bajada, porque fundamentalmente se ve influenciado por el combustible, que como sabéis, pues al final varía sobre una serie de variables que no somos capaces de influir en ella, ¿vale? Es un precio que me viene impuesto. Y luego tenemos los costes de tiempo. Los costes de tiempo tienen una certeza, ¿vale? Y es que a mí me gusta decir que en la vida hay dos cosas seguras, y es que una es la muerte y la otra es que los salarios suben todos los años. Todos los años. Haga lo que haga, es una variable que va a subir. Por lo tanto, lo único que me queda para poder reducir el impacto que eso puede tener es trabajar sobre ella. ¿Cómo puedo trabajar sobre ella? Reduciendo ese tiempo de inactividad, reduciendo ese tiempo de espera, analizando bien los servicios y viendo si realmente lo que me falta son conductores, me sobran servicios que tienen un horario muy corto y que tiene un coste de oportunidad porque no me permite realizar otro servicio. Es decir, ese es al nivel de detalle al que hay que llegar. Para llegar a eso, evidentemente, tenemos que llegar a la capacidad de poder conocer los kilómetros y las horas que dedico a cada servicio, pero tanto mientras estoy realizando el servicio, como mientras estoy esperando, como mientras tengo el autobús o el conductor sin hacer nada en mi base. ¿Vale? Para eso, pues evidentemente hace falta usar una serie de herramientas que me permitan llegar a ese nivel de detalle, pero como digo, si por lo menos, si no tengo la capacidad de llegar a ese nivel de detalle, como mínimo controlar el tiempo y los kilómetros en total, porque eso os va a dar una capacidad de información brutal, brutal. ¿Vale? La parte teórica acaba ya. Simplemente quería explicaros un poco cómo consideramos o cómo hemos visto en base a nuestra experiencia que es mejor analizar los costes de una empresa de autobuses desde el punto de vista de poder influir en ellos. Al final el Evita, si yo te digo que tiene un 20% o que tiene un 15%, vale, está bien, ¿es suficiente o no es suficiente? Ahora bien, la pregunta que tú me deberías hacer a mí como consultor que tiene que venir a ayudarte en tu negocio es, tengo un 15%, pero ¿cómo lo subo? ¿Dónde estoy mal? ¿Cómo me comparo con la competencia? Hay empresas que contabilizan el combustible en coste de venta y hay empresas que contabilizan el combustible como suministro. ¿Cómo soy yo capaz de saber si estoy alineado con los ratios de mi sector o no? Porque como hemos visto, el observatorio de costes no tiene la capacidad de darme esa información. ¿Cómo puedo trabajar yo en ello? Pues bueno, eso es un poco la herramienta que estamos desarrollando, que está ya desarrollada y que empieza a funcionar en este 2025, viene a tratar de solucionar, igual que TBS ha venido a solucionar la carencia de formación que hay en este sector, pues nosotros tratamos de solucionar este punto crítico, que es el de poder analizar los costes desde una perspectiva real, realista y que me permita realizar cambios en mi día a día. ¿Vale? Sin más, ya lo que viene es la subactividad. Para cuantificarla, nos vamos a ir al Excel que os he pasado, que como decía Julio, está cifrado con contraseña. Tenéis que abrir el Excel simplemente y os pediré una contraseña. La contraseña es muy sencilla, es bus, ¿vale? TBS. Es decir, bus de bus consultor y TBS de Transport Business School. ¿Vale? A realizar sobre cómo analizar los costes, sobre cómo llevarlos a la realidad también, que a veces la dificultad no está tanto en saber cómo analizarlos, sino en tenerlo, en poder tener la cuenta de resultados
analítica por esta serie de variables. Fundamentalmente, nosotros con la mayoría de clientes lo que hacemos es hacer la división a partir de la contabilidad. Es decir, que ni siquiera es necesario llevar un programa de gestión independiente. Para sacar los kilómetros y las horas, por supuesto que sí, pero para los costes no. Los costes los llevamos directamente desde contabilidad. Distinguimos los gastos salariales, pues los distinguimos entre conductores y los distinguimos entre gastos indirectos. A mayores, los indirectos también los dividimos entre taller, tráfico y el resto de departamentos para poder tener esa comparativa. El combustible lo llevamos en una cuenta independiente. Las dietas, que es algo que casi nunca nos encontramos cuando llegamos a un cliente, también las contabilizamos en una cuenta independiente al gasto salarial puro del conductor, es decir, el gasto fijo. Y de esa manera, luego podéis montar vuestra propia cuenta de resultados que os permite ir analizando todas esas variables que, como estamos comentando, son fundamentales para poder mejorar la rentabilidad. Cuando tú me digas, Julio, nos ponemos con ello. Sí, ya acabo de enviarlo a todo el mundo, ¿vale? Vale, perfecto. Pues vamos a ello. Si tenéis cualquier cosa que no funcione o lo que sea, me vais parando, ¿vale? Y lo vamos comentando y lo vamos solucionando. Lo que os vais a encontrar es un archivo que está compuesto por la pestaña de flota, de personal, de servicios, dos pestañas que están sombreadas en gris, que es el cálculo de su actividad por vehículo y de su actividad por personal, y una última que ahora comentaremos. Veréis que el archivo no os va a permitir escribir fuera de la tabla, ¿vale? Solamente podéis escribir en la tabla con el objetivo de que todo esto luego lo que nos lo lleva mediante Power Query es a una serie de datos donde nos permite hacer el análisis de su actividad que vamos a ver después. Y si escribimos por en medio o nos equivocamos en el formato de los archivos, nos puede dar error, ¿vale? Entonces, la primera tabla es súper sencilla, ¿vale? Lo que vamos a ver ahora es un formato del archivo de su actividad muy estándar, muy genérico para que esté al alcance de cualquier empresa. Luego nosotros lo que vamos haciendo es perfeccionando ese archivo e implementando mejoras específicas para el cliente en función de cómo sea su toma de datos y en función de cuáles sean sus puntos críticos. Porque hay veces que, dependiendo de cuáles sean los puntos críticos, merece la pena empezar a trabajar en unas cosas o merece la pena empezar a trabajar en otras. Si tu ratio de gastos de personal se encuentra muy por encima en cuanto a mejora de la media de tu competencia, pues oye, su actividad es algo que tienes que mirar de cerca, pero a priori la tienes controlada. No te centres en eso, céntrate en aquellos puntos donde tus ratios sean peores que los de tu competencia, ¿vale? Eso es un poco lo que venimos a intentar con esta herramienta, daros la capacidad de saber en qué punto estás y si estás mejor o no de forma segmentada, punto a punto, con respecto al resto de empresas del sector. ¿Vale? Bueno, sin más, pues aquí podéis ver que es un ejemplo, ¿no? Las matrículas son todas inventadas, las fechas de matriculación o de adquisición son inventadas, ¿vale? Y las plazas de los vehículos son inventadas también. Aquí hemos cogido como ejemplo 6 vehículos, como podéis ver, pero la tabla está preparada para que podáis insertar tantos vehículos como tengáis, o si son menos, pues que podáis borrarla también, simplemente haciendo clic aquí, ¿vale? La fecha de matriculación necesaria para calcular la antigüedad real del vehículo, que como bien sabéis todos, a veces puede diferir de la fecha de adquisición si el vehículo lo hemos importado de fuera de España. Y la fecha de baja, que es muy importante tenerla en cuenta porque, por ejemplo, siguiendo este caso, nos encontramos con un vehículo que solamente ha estado en activo el mes de enero y el mes de febrero de 2025. Por lo tanto, a partir de ahí no debe de tenerse en cuenta como horas disponibles de ese vehículo, ¿vale? Hasta aquí creo que todo sencillo. Si queréis ir haciendo alguna prueba para ver que escribís y que no tenéis ningún problema y cualquier cosa,
me vais parando y la tratamos sobre la marcha, porque ya os digo, la idea es que la herramienta os la quedéis vosotros y la podáis incorporar a vuestro día a día. La segunda pestaña que necesitamos tener rellena para poder realizar el análisis es el del personal. Nuevamente, hablamos hemos puesto aquí un ejemplo, también con 6 personas, hemos hecho un ejemplo sencillo. Aquí las variables que tenemos que tener en cuenta son distintas. Hemos incluido código porque la mayoría de programas o programas de tráfico a los conductores se les asigna un código, ¿vale? Y es necesario, ahora veremos, que ese código coincida tanto con lo que voy a rellenar en servicios con lo que hay aquí, ¿vale? Y el nombre de la persona simplemente para que yo sepa de quién a quién estoy analizando, ¿vale? La fecha en la que se incorpora y la fecha en la que potencialmente sea de baja. Aquí además tenemos que añadir la variable de si lo tengo contratado a jornada completa o no. En el formulario sencillo lo dejamos hecho en porcentaje y si la persona está contratada 20 horas semanales, 50. Si está contratada 10 horas, pues ponemos 25 y sacamos el porcentaje respecto a 40 y automáticamente el programa nos calculará cuántas horas disponibles tiene esa persona para conducir. ¿Vale? Y aquí nuevamente también pues, podemos insertar filas o borrarlas para poder incluir a todos los conductores que tenga en mi plantilla. El tercer archivo, ¿vale? Bueno, hasta aquí todo entendido. ¿Algún problema a la hora de rellenar esas tablas o alguna duda que podáis tener? Y luego tenemos la tercera, que es la de servicio. Es decir, para yo poder calcular si mi empleado, si mis conductores y si mis vehículos están trabajando el tiempo que deben de trabajar o no, pues lógicamente debo de meter los servicios reales. Aquí, nuevamente, como vengo diciendo desde el principio, puedo llegar a un mayor nivel de detalle o a un nivel de detalle menor. En el ejemplo que he puesto, fijarse, tenemos el servicio AA, el servicio inventado, el expediente 1, que sale el 1 de enero y que vuelve el 18 de enero. ¿Vale? Y eso es lo único que trabaja ese conductor y esa matrícula en ese mes. Esto es un ejemplo simulado en el que he puesto un servicio cada mes. Aquí lo que podemos poner es tantos servicios como queramos. El día 1, un conductor ha podido trabajar en 7 servicios diferentes y me va a calcular la duración real del servicio. Aquí hay una cosa importante. Hay servicios de discrecional que pueden, según cómo lo rellenéis en vuestro programa de tráfico, os puede aparecer que el servicio dura 3 días. Si un servicio que dura 3 días porque está haciendo un viaje de estudios, por ejemplo, o dura 10 días, un viaje de estudios común que se suele hacer por Europa y demás, y yo solamente meto una línea en mi programa de tráfico para asignar al conductor y asignar al vehículo, el programa lo que va a hacer es suponer que cada día el conductor y el vehículo trabajan 9 horas de máximo. Es decir, si el primer día estamos poniendo hora de salida a 11 de la noche, lógicamente ese primer día va a imputar 1 hora. Pero el resto de días va a imputar que el conductor como máximo puede trabajar 9 horas o ha trabajado 9 horas, independientemente de que las haya trabajado o no, porque es evidente que si el vehículo y el conductor están fuera, no van a tener la capacidad de hacer otro servicio. Por lo tanto, le tengo que imputar las horas máximas que puede trabajar un conductor en el día a ese servicio. ¿Vale? Entonces eso es importante que lo tengáis en cuenta porque podéis poner servicios que duren varios días y la duración va a estar bien calculada. También podéis poner servicios que estén en el mismo día y que sea simplemente media hora, podamos decir, y automáticamente te los va a sumar todos y va a tener en cuenta las matrículas y va a tener en cuenta el código del conductor. Aquí sí que he intentado no acotar mucho el Excel, pero sí que tratando de evitar errores he puesto que la matrícula no se puede escribir una matrícula que no esté incluida en la flota, ¿vale? Y el código del conductor no puede escribir un código que no está incluido en el código del conductor. ¿Por qué? Porque si no, el programa no va a saber, si yo no escribo en la flota todos los vehículos y luego aquí pongo las matrículas exactamente igual, el programa no va a saber identificarme qué matrícula es, ¿vale? Y es importante que podamos hacerlo porque aquí, si os dais cuenta, vamos a ser capaces de medir
cuál es la antigüedad del vehículo y cuáles son el número de plazas del vehículo. ¿Para qué? Para que podamos ver no solamente las subactividades de un punto de vista general o específico con una matrícula o un conductor en concreto, sino también por categorías de vehículo o por antigüedad del vehículo. Muchas veces, imagino que a todos los presentes les pasa, que queremos tener vehículos de todos los tramos de plaza, de todos los tramos de tamaño. Y el reparto que se hace sobre ese tipo de vehículos, yo me encuentro en muchísimas ocasiones que se hace más con el corazón que con la razón. Y tengo dos microbuses de alta gama, que hoy en día valen lo suyo, que luego se pasan la mitad del tiempo en la cochera y a los que no soy capaz de sacarle la rentabilidad que realmente debo de sacar a ese tipo de vehículos. Pues eso también es su actividad. Si yo compro un vehículo de unas determinadas características que solamente vale para un tipo de cliente, un equipo deportivo, porque es el único que está dispuesto a pagar ese plus por ese vehículo, por ejemplo, o como infinidad de ejemplos que se les estará viniendo a la cabeza, seguro, tengo que ser realista y tengo que analizar si está trabajando las horas que debe de trabajar ese vehículo en cuestión para que yo lo rentabilice. En este archivo en concreto, como digo, que es un poco a nivel de genérico, porque ya el resto de cosas habría que personalizarlas, lo que hemos asignado es el mismo ratio de horas que debe de trabajar cada vehículo y el mismo ratio de horas que debe trabajar cada personal. Eso sí, si está a media jornada, pues evidentemente la mitad. Las horas que hemos asignado son 1800. ¿Vale? Es decir, cada vehículo tengo que ser capaz de darle 1800 horas de trabajo y cada conductor me tiene que trabajar como mínimo 1800 horas. A partir de ahí, lógicamente, puedo incrementar, pero como mínimo, ese debería ser mi mínimo. Todo lo que se quede por debajo lo vamos a considerar su actividad y por lo tanto va a formar parte de un coste que está oculto, que no se plasma en la cuenta de resultados del cliente en cuestión, pero que está ahí porque yo al conductor le pago, trabaje o no trabaje. Y yo al banco o a la financiera, o si lo he pagado al contado, a la marca, el autobús lo pago, trabaje o no trabaje. Ese es el concepto de costes de tiempo. Si recordáis al principio hemos dicho, los costes de tiempo son costes en los que yo tengo que incurrir, realice el servicio o no lo realice. Entonces, yo tengo mis medios disponibles y en tráfico tengo que intentar que todo esté ocupado la mayor parte del tiempo posible. Nos centramos muchas veces más en evitar vacíos, en hacer los menos vacíos posibles, dedicamos más horas en evitar vacíos, kilómetros en vacío, quiero decir, que en evitar horas de inactividad. Cuando una hora es infinitamente más cara que X kilómetros en vacío. La proporción es significativamente mayor en el término de tiempo que en el término de kilómetros. Si recordáis con la gráfica que hemos visto antes, los costes de tiempo son significativamente superiores a los costes kilométricos. Eso no significa que no tenga que evitar hacer o tenga que intentar hacer los menores kilómetros en vacío posibles, por supuesto, que tengo que intentar no hacerlo y tengo que optimizar al máximo los servicios. Pero si 50 kilómetros en vacío me van a permitir hacer otro servicio y voy a mantener al autobús y al conductor ocupado, no por el hecho de que no se aburran, sino por el hecho de que voy a monetizarlo vía facturación, es posible que me interese. Es posible que incluso haya veces que como ese coste lo voy a tener, pase lo que pase, porque el conductor ya está contratado. Yo después, si me sobran servicios, si me faltan horas o me sobran, puedo jugar y puedo tratar de contratar o puedo tratar de despedir si no tengo alternativa. Pero ese mes el conductor cobra, sí o sí. Además, no sé si os pasa a vosotros, pero mis clientes no pueden aplazar ese pago. No es como otro tipo de proveedores que puede aplazarlo. Es el día 30, tienen la costumbre de querer cobrar todos los meses, ¿no? Y en bromas aparte, una vez que meto estos tres archivos, ¿vale? Aquí está preparado también de forma muy sencillita, pero yo, si mi programa me da más información, la tabla está preparada para que metas tantas columnas como quieras, ¿vale? Lo único que tienes que tener en consideración es que se quede dentro de la tabla. Para yo saber que se queda dentro de la tabla, me tengo que bajar a la esquina derecha y ver, si, no sé si lo veis porque
que hay un piquito azul ahí en la esquina derecha. Eso significa que todo lo que hay de aquí hacia acá está en la tabla. Si yo ahora mismo escribo aquí, automáticamente la tabla va a crear una columna nueva. Pero si yo escribo aquí, esto se va a quedar fuera de la tabla. ¿Vale? Esto es Excel, pero es muy importante que lo tengamos en cuenta porque de lo contrario no vamos a poder realizar el análisis. ¿Vale? Una vez que hemos metido los datos, esto insisto, evidentemente me lo tiene que dar el programa, no es viable que lo vaya metiendo una persona de forma manual, tenemos la capacidad de analizar la subactividad de la flota y la subactividad del personal. La subactividad de la flota. ¿Cómo está preparado para analizarlo? Aquí ahora mismo podemos ver la subactividad matrícula por matrícula, ¿vale? Estas son las horas de conducción reales que ha tenido cada matrícula, reales entre comillas, evidentemente esto es una simulación, pero serían las reales una vez que metéis vuestros datos, y las comparamos con las horas disponibles de la matrícula. Si esto aparece negativo, significa que hay una subactividad, es decir, significa que ese vehículo, este caso en concreto, debería de haber trabajado 180 horas más ese año, ¿vale? Además, os he dejado preparados estos filtros para que se pueda analizar mes a mes, ¿vale? La primera vez que le deis va a tardar un poquito en cargar, para que podáis analizar por tipo del tamaño del autobús, diferenciando entre 10 y 25 plazas, 26 hasta 38, 39 a 55 y más de 55, y también por la antigüedad de los vehículos, porque muchas veces tomar la decisión de si mantener los vehículos que tienen más de 16 años o no es difícil, o si me merece la pena comprar vehículos nuevos o comprar vehículos usados, ¿vale? Esto me va a permitir analizar todas esas variables de forma automática. Una cosa muy importante también a nivel técnico que me he saltado es que una vez que yo haya procesado los datos, para que esto se actualice, tengo que venir a la pestaña Datos, ¿vale? La veis todos, lo tenéis arriba, Datos. Una vez que le das a actualizar, entonces esto automáticamente genera los resultados. Si no le damos a actualizar, os van a aparecer los datos que había antes, ¿vale? Es sencillo, pero es importante. Datos, actualizar todo. Esperamos a que la ruleta deje de estar en ese círculo, que significa que está pensando, y una vez que termine, ya tendré mis propios datos. Ya tendré la capacidad de generar o de analizar mi subactividad. ¿Vale? Esto es lo que nos va a permitir analizar por flota. ¿Vale? Nosotros nos encontramos en la práctica, en la realidad, que es muy interesante y que nos permite sobre todo determinar si realmente necesito vehículos de determinadas plazas o no, si realmente merece la pena realizar la inversión en un vehículo nuevo o no, si merece la pena mantener los vehículos que ya tienen más de 16 años, que sabemos todos que cogemos como referencia porque a partir de ese año ya no pueden hacer transporte escolar o no, y luego también analizar mes a mes cuál es mi estacionalidad de la subactividad, porque a lo mejor si mis meses de verano me baja, o sea, me aumenta la subactividad porque me baja el volumen de servicio, yo puedo trabajar en realizar servicios que presumiblemente no serían rentables o no me van a ser rentables en otro periodo de tiempo, pero que aquí sí me merece la pena hacerlo, porque la letra del vehículo la pago igual, el conductor lo pago igual, evidentemente si le puedo dar vacaciones, le doy vacaciones, estoy hablando de que sea más el tiempo mayor que las vacaciones, y así sucesivamente. ¿Vale? Luego nos encontramos con lo mismo, pero con las subactividades del personal. Aquí os puedo asegurar que mentalmente quizás vosotros estéis pensando, yo no tengo subactividad, os puedo asegurar que va a ser mayor de la que vuestro jefe de tráfico pensaría. O si vosotros sois los encargados del tráfico, más de la que vosotros tenéis en consideración. Seguro, no falla. 10 de cada 10 casos hay una subjetividad mayor y el cliente se sorprende al ver determinados casos. A veces se puede solucionar, a veces esa subactividad, lo ideal para profesionalizarlo aún más sería poder dividir entre horas de inactividad y horas de espera, ya que las horas de espera deberían de ser pagadas por el cliente, pero también es cierto que eso requiere también un volumen de datos y una serie de variables que no hemos querido incluir en este análisis para que fuese accesible a todo el mundo.
pero al final también vosotros mismos podéis saber un poco qué servicios está realizando cada persona o qué tipo de cliente es y determinar si son horas en espera que por lo tanto tengo que repercutir al cliente o no. Esto a mayores, por supuesto, si tenéis herramientas que os permitan calcular la rentabilidad por cliente, unida a esta plataforma, unido esto, unido a la rentabilidad por cliente, os va a dar una capacidad de decisión brutal. Y nosotros nos encontramos también en todos los casos clientes que cuando entramos en el cliente eran intocables, que acaban que acaban saliendo. Porque o bien aceptan la nueva tarifa o bien la empresa ya no, una vez que ve lo que le cuesta, el sentimiento y el decir, oye, es que este cliente es cliente desde que mi abuelo fundó la empresa, llega un momento en el que ese argumento no es suficiente como para mantenerlo, ¿no? En el momento en el que vemos que nos duele y que realmente lo que nos está costando. ¿Vale? Aquí he puesto una muletilla porque en este modelo que hemos preparado ad hoc para esta masterclass, con la ayuda de mis compañeros, no hemos querido tener en cuenta las horas de vacaciones y las horas de asentismo que pueda tener cada conductor, porque iba a dificultar un poco, iba a haber que rellenar una plantilla más, iba a haber que hacer más cosas y creíamos que iba a quedarse un archivo demasiado complejo que muchas empresas acabasen por no utilizar, porque imagino que todos o todos deberíais de tener un archivo que os dé las horas que cada conductor ha estado de vacaciones y las horas que cada conductor ha estado de baja o se ha ido al médico o su hija se ha puesto mala o cualquier cosa y cualquiera de las variables que sabemos que hoy en día pasa pues, con demasiada frecuencia, ¿no? Eso no lo tiene en cuenta el análisis, pero sí que tiene en cuenta, en acumulado no me supone ningún problema, porque estamos calculando sobre 1.800 horas, es decir, sobre las horas reales que tiene que trabajar el conductor. Sí que es cierto que si yo filtro en el mes de agosto y Pablo ha estado de vacaciones, pues mi jefe de tráfico cuando le diga por qué Pablo tiene su actividad, me va a decir, pues porque estaba de vacaciones. ¿Vale? Pero en el acumulado ese error no sería un problema. Y en informes que se realizan más al detalle, eso quedaría resuelto también. ¿Vale? Esto es lo que hablaba de descanso y absentismo, que no hemos preparado aquí simplemente lo que hemos puesto, por contaros un poco ya para terminar, lo que es Bus Consultor, ¿vale? Que como os decía, no es una extensión de la consultoría que hacemos en Valparnet, entendida como consultoría como tal, sino que es una herramienta, ¿vale? Es una herramienta que está ya en una página web a la cual os podéis suscribir y se os genera una serie de formularios, ya sea en Excel o ya sea en la propia web, para que según el caso cada persona lo rellene como más cómodo le sea. Y a partir de una vez que tú rellenas esa plantilla, trimestralmente se te envía un informe en el que analizamos un montón de variables relacionadas como las que hemos visto hoy y muchas más que no hemos visto porque quiero que podamos terminar a las 1, pero te da toda esa capacidad de análisis comparando tus datos reales, los reales, no los contables, importante, con los de toda la media de los usuarios que hay en la plataforma. Luego, dependiendo de la zona geográfica donde nos encontremos, también en el informe lo segmentamos por zona geográfica. Es decir, si tenemos un volumen alto de clientes en el País Vasco, tendrás con la media de España y tendrás con la media del País Vasco, porque al final hay ciertas variables que sí que fluctúan de una comunidad a otra, como puede ser el conductor, por ejemplo, el staff, también encontramos muchas diferencias entre unas comunidades y otras y algunas diferencias que tenemos en cuenta, ¿vale? En este Excel lo que hemos incluido es que la posibilidad de, clicando aquí, se os va a abrir vuestro email con un asunto concreto que os va a permitir enviarnos que habéis estado en la clase, nosotros lo cotejaremos con Julio y si es así, os comunicaremos posteriormente, os enviaremos un código que os permitirá tener un descuento para el uso de esta plataforma en el primer año, ¿vale? Y simplemente tendréis a vuestra disposición eso y poco más respecto a esto, porque si queréis investigar, aquí tenéis el email donde podéis solicitar más información, incluso podéis hablarlo conmigo
pero no es el objeto de la masterclass. El objeto de la masterclass es ser capaces de analizar la subactividad tanto de la flota como del personal. Quedan ya solamente 5 minutos y solamente ha hablado Ángel. No sé si tenéis alguna duda más que queráis compartir conmigo. A ver, es una herramienta muy útil, pero yo creo que hasta que empiezas a zompear con ella, no tienes claras las dudas que te van a surgir. No, por supuesto, como cualquier herramienta. Hasta que uno no empieza a trabajar, cuando le explica el que la ha hecho, pues parece, Es que el que la ha hecho la tiene muy clara. claro, es lógico. Pero por eso aquí también hemos puesto la dirección de email, no solamente para que tengan la oportunidad de inscribirse al servicio de pago, sino que por supuesto para cualquier duda que haya con esta herramienta, la resolveremos sin ningún tipo de costo, porque al final forma parte de la masterclass que estamos realizando junto con TBS, que como decía, pues está haciendo un trabajo fantástico en el sector y queremos aportar nuestro granito de arena a, a que los alumnos tengan la capacidad de poder calcular los costes, ¿no? Ha sido muy amable por tu parte poner a disposición de todos nosotros una herramienta con esa capacidad de cálculo y de análisis. Además es indispensable, va a ser la información y la capacidad de analizar esa información va a ser la que os permita distinguiros de vuestra competencia.